Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de gestión de riesgos. Esperamos que estés muy bien donde quiera que te encuentres. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema interesantísimo para cualquier organización que tenga un sistema de gestión, ya que seguramente ya has oído hablar de la gestión de los riesgos. En cualquier sistema de gestión ahora aplica la gestión de riesgos, dado que, pues bueno, ya estas estructuras de las normas están alineadas para que en esa estructura de alto nivel nosotros podamos prevenir efectos no deseados, ¿verdad? Podamos prevenir desviaciones a través de la identificación de estos riesgos en nuestra organización que nos van a permitir alcanzar los objetivos esperados de la misma. Bien, esa es la importancia de conocer este tema y el día de hoy te lo vamos a platicar de una manera muy sencilla. Bien. Vamos a hablar primeramente de lo que es el riesgo. El riesgo, por definición, en la norma ISO 31000, que es la que gestiona los riesgos, ¿verdad? Nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de una organización. Y bien, entonces vayamos a ver qué es la incertidumbre. La incertidumbre es algo que nosotros desconocemos, algo que no nos hace estar seguros, es lo opuesto a lo que yo tenga certeza, a algo de lo que yo estoy seguro. Entonces, siempre vamos a estar jugando entre lo que tengo seguro y lo que no tengo seguro. Y entre más inseguridad tenga, quiere decir que es un mayor grado de incertidumbre. ¿Pero qué genera esta incertidumbre? La incertidumbre se genera principalmente por la falta de información. Esa falta de información es la que no me hace estar segura. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el día de hoy yo salgo a la calle y en la esquina me encuentro una persona, ¿verdad? Y esta persona me dice, oye, pues vamos a ser amigos. ¿Qué es lo primero que pienso? Pues tengo mucha incertidumbre porque yo no la conozco, ¿verdad? No sé si sus intenciones son buenas o son malas y empiezo a tener esa incertidumbre que me va a hacer tomar una decisión. ¿Le voy a decir que sí quiero ser su amiga o le voy a decir que no? Generalmente, ¿verdad? Ante este contexto que vivimos, siempre vamos a preferir decir no porque no tenemos suficiente información y desconocemos a esa persona. Entonces, siempre un riesgo, ¿verdad? No vamos a querer correr ese riesgo. Un riesgo nos va a hacer tomar una decisión dependiendo del grado de información que yo tenga para abordarlo, para tomar esa decisión. Entonces, supongamos que ahora llego a la esquina, ¿verdad? Y me encuentro a mi vecina, ¿verdad? Y bueno, no somos grandes amigas porque a lo mejor la acabo de conocer, pero es mi vecina, ¿verdad? Y me dice, oiga vecina, pues vamos a ser amigas. Pues bueno, yo voy a tener un poquito más un grado de confianza. ¿Y qué me va a dar esa confianza? Pues el hecho de que conozco su casa, conozco aunque sea de vista a su familia, la he visto por ahí por una que otra vez, ¿verdad? Y entonces a lo mejor yo tomé la decisión de decirle, ok, vecina, vamos a empezar a ser amigos y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? O también puede que le diga que no, vecina, pues no quiero ser su amiga. Pero yo creo que esta situación va a ser la menos que suceda, ¿verdad? Menos que yo haya visto que la vecina hizo alguna actitud que a mí no me gustó y que yo decida, bajo esa información que yo ya tuve previamente, ¿verdad? Decidir no ser su amigo. Entonces, siempre vamos a tomar una decisión ante este riesgo, ¿verdad? Basado en la información que yo viví, que yo tuve o que no tengo disponible para poder tomar o no ese riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, siempre vamos a voltear a ver qué información es la que yo dispongo para poder hacer frente a ese grado de inseguridad o de incertidumbre que yo voy a abordar a través de ese riesgo. Entonces, generalmente para hacerlo cuantitativo, ¿verdad? Y poder medir la incertidumbre, aplicamos técnicas estadísticas, ¿verdad? Estas técnicas estadísticas ya no nos van a decir de feeling, de que si yo vi, de que si yo sentí, no, nos van a poner en un contexto más sólido, en donde a través de un número de eventos que pudieran haber pasado, ¿verdad? O pasen a lo largo de la historia, yo pueda determinar un grado de probabilidad. Entonces, la probabilidad va a ser una forma de medir la incertidumbre. Pero no solamente eso, sino también voy a considerar el grado de impacto, cuánto me va a afectar hacia lo que yo quiero lograr
para poder medir esa incertidumbre, ¿verdad? Y entonces determinar si ese riesgo yo lo enfrento, lo evito o lo controlo, ¿verdad? O lo comparto, que son técnicas de poder abordar un riesgo que ya nos marca las propias normas. Te dicen que un riesgo lo puedes aceptar, lo puedes compartir, lo puedes reducir o mitigar o lo puedes eliminar. Generalmente, ¿verdad? Cuando vamos hacia eliminar el riesgo, pues entonces siempre vamos a tener que invertir más recursos. Principalmente cuando nosotros decimos, ok, yo lo acepto que me pueda pasar n número de veces en un espacio de tiempo, porque el impacto no va a ser importante para mí o para la organización, ¿verdad? Y obviamente esa primera técnica de poder abordar el riesgo, que es la de aceptar, es decir, me voy a quedar como estoy, voy a seguir monitoreando ese riesgo, no quiere decir que no va a hacer nada, lo acepto, porque así como estoy al día de hoy, no requiero más controles. Al día de hoy me ha funcionado y por lo tanto no voy a invertirle más a este riesgo, más que seguirlo manteniendo controlado, ¿verdad? Entonces, el que lo acepte quiere decir que lo mantengo controlado, no que desaparezca ni que yo lo evite ver o que no sea importante para mí. Todos los riesgos son importantes, pero la forma en que yo los aborde, esa es la que va a cambiar, ¿verdad? ¿Cuánto le tengo que invertir adicional a lo que ya tengo? Bueno, entonces la primera técnica, dijimos, es acepto. La segunda es que lo comparta. Lo comparto. Un ejemplo de esto es lo que todo el mundo hacemos cuando aseguramos nuestro carro. Porque tenemos un riesgo, ¿verdad? Ese riesgo es el de que yo pueda chocar en carretera o pueda tener un accidente X que a nadie se le desea, pero que según la estadística, ¿verdad? Es muy frecuente que pase un accidente automovilístico, aún más cuando hay lluvia o cuando hay una situación meteorológica importante que afecta la visibilidad o el pavimento, ¿verdad? Entonces, ese riesgo yo no lo acepto porque si me pasa, pues el impacto puede ser muy grande. Y entonces, ¿qué hago? Pues bueno, voy a compartir ese riesgo. El riesgo es mío, yo como conductor tengo que tener todas las medidas de seguridad, tener bien mi carro, pero adicionalmente, esto no es suficiente para que no me pueda pasar porque no hay nada que me lo asegure, porque depende de otros factores externos a mí, aparte de lo que yo ya hice, ¿verdad? De lo que está bajo mi control. Entonces lo voy a compartir con una aseguradora y le voy a decir que todos esos factores externos que yo no controlo, ella se haga cargo a través de un seguro, que quiere decir que cuando eso se suceda o manifieste, ¿verdad? Ellos me van a apoyar a través de diferentes servicios que ellos tengan para poder salvaguardar la integridad mía en caso de que yo necesite hospitalización o atención médica o atención legal, ¿verdad? O la de mi familia en caso de que, pues, desafortunadamente en ese accidente, pues la persona pierda la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos se comparten de esta forma y esa es la segunda opción de cómo mitigar un riesgo. Lo voy a compartir, ¿verdad? La tercera es que lo voy a mitigar o lo voy a disminuir. Este factor para cómo efectuar un riesgo, ¿qué quiere decir? Que al día de hoy con lo que tengo y con lo que hago no es suficiente para evitar que me pase, ¿verdad? Que me pase menos frecuentemente. El día de hoy hay mucha frecuencia, al día de hoy el impacto es muy grande o es significativo para que yo pueda decir no acepto ese riesgo, no lo puedo compartir, entonces voy a aplicar medidas adicionales a las que ya tengo el día de hoy para poder bajar su probabilidad y poder controlarlo, porque el impacto es importante para mí, ¿verdad? Vamos a tomar el mismo ejemplo del carro, suponiendo que, bueno, el día de hoy yo no quiero compartir ese riesgo, decido no comprar un seguro de carro y entonces ese riesgo de choque, de accidente,
Yo lo voy a mitigar a través de a lo mejor tomar una capacitación como conductor, llevar mi auto a verificar, tenerlo en óptimas condiciones, cambiarle las llantas para que no se vaya a derrapar, ¿verdad? No ir por caminos inseguros, y algunas otras acciones que a mí me van a mitigar ese riesgo. No salir cuando llueve, por ejemplo, ¿verdad? Y otras acciones para que yo no promueva tener un accidente. Por ejemplo, a lo mejor no salir en las madrugadas, porque hay mucha gente en mal estado en esos horarios que me pueden causar un accidente externamente a mí, que esos factores externos que yo no controlo, ¿verdad? Entonces, esas acciones yo las voy a utilizar para poder disminuir que esto me pase, y esto quiere decir disminuir su probabilidad, porque el impacto seguramente va a ser muy similar cuando me llegue a suceder. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Que los impactos generalmente no se pueden disminuir, porque siempre que pase, por ejemplo, un incendio, el impacto va a ser el mismo, se va a quemar mi patrimonio. Y aunque yo ponga hidrantes, sistema contra incendios, alarma contra incendios, me ponga donde hay una estación de bomberos cerquita, si se quema, la pérdida va a ser la misma. Entonces, lo único que yo puedo hacer es bajar esa probabilidad a través de estrategias, de controles, que obviamente entre más controles, ¿verdad? Si yo me quiero poner al ladito de una estación de bomberos, me va a costar mucho, porque tengo que convencer a la persona que vive ahí que me venda ese terreno, cambiar mi ubicación, y eso pues ya cuesta mucho, mucho, mucho dinero, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grado de seguridad o del grado en que yo quiera bajar ese riesgo, generalmente entre más lo quiera bajar, va a llegar un momento en el que voy a tener que invertir muchísimo para poder bajarlo un poquito más, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que ya puse el hidrante, es decir, los extintores, puse un sistema contra incendio, capacité a la gente en la brigada, para que si sucediera un incendio, pues pueda ser lo menor impacto posible, y pues bueno, ya le invertí, y si le quiero invertir más para controlar aún más ese riesgo, pues ya me va a costar muchísimo, ¿no? Entonces siempre hay que saber dónde parar para poder controlar un riesgo. Entonces, bueno, vamos a hablar del último, que precisamente eso viene a colación, que es el riesgo, la opción de eliminar ese riesgo. Entonces, para eliminar este riesgo, hay dos opciones. Quitar la fuente. Es decir, si yo no quiero que se me incendie la empresa, pues entonces voy a tener que quitar cualquier cosa que sea combustible, voy a quitar fuentes de ignición, voy a mantener permanentemente monitoreado toda la emisión de llama, ¿verdad? Que pueda causar un incendio, pero ¿cuánto creen que vaya a costar todo eso? Voy a tener que comprar, no sé, focos antiflama, uniformes antiflama, todas esas condiciones especializadas que también cuestan mucho dinero, ¿verdad? O dejar de hacer lo que me genere esa fuente de peligro, o de riesgo, más bien dicho. Entonces, ese peligro, para que yo lo elimine, pues lo tengo que quitar. Un ejemplo de esto. A ver, suponiendo que el patín de gas, que es muy utilizado en las empresas para ahorrar temas de combustibles, ¿no? El patín de gas, o el montacargas de gas, mejor dicho, ¿verdad? Genera un riesgo de explosión porque tiene gas, tiene un cilindro de gas que puede explotar ante cualquier fuente de ignición. Y entonces, para que a mí no me vaya a pasar ese tema de incendio por el montacargas que es de gas, pues lo que tendría que hacer es eliminarlo. Quita ese montacargas de gas, quítale el cilindro, ¿verdad? Si se puede, o cómprate uno nuevo que sea eléctrico. Y ya vas a tener eliminado ese riesgo de explosión del tanque de gas. Pero ahora vas a tener un riesgo, ¿verdad? También de incendio por el tema eléctrico, que haya un cortocircuito en la batería o en el enchufe del montacargas. Y entonces, pues bueno, lo eliminamos por gas, pero ahora apareció el eléctrico, ¿verdad? Que es menor, por supuesto, es mucho menor, y siempre, y más si tú tienes las condiciones de mantenimiento adecuados para que ese riesgo no se manifieste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En resumidas cuentas, en cuanto me vaya yo más hacia acá,
para controlar o eliminar un riesgo, ¿verdad? Me va a costar más inversión en recursos. Por eso en algunas veces se dice que hay riesgos que no se pueden eliminar y entonces se tiene o aceptas o lo compartes o lo mitigas. Y por eso muchas veces dicen, y sobre todo en tema de alimentos, ¿verdad? Que los riesgos no se pueden eliminar. Entonces, esa es la razón, pero sin embargo, hay pocas ocasiones en donde sí se pueden eliminar, dependiendo del contexto donde se ubique la organización y el tipo de riesgo que se esté evaluando, ¿verdad? Bien, entonces de aquí lo que les quiero decir también es que esos riesgos no solamente negativos, esos riesgos pueden ser tanto negativos como positivos, pero generalmente nosotros cuando controlamos riesgos siempre nos vamos hacia los negativos, a los que me pueden afectar la consecución de mi objetivo o de mi resultado esperado, ¿verdad? Y entonces nos enfocamos a mitigar o administrar, ¿verdad? Siempre riesgos negativos y por eso siempre lo vemos así con una connotación de riesgo, pues algo que no quiero que me pase. No, también hay riesgos positivos. Todo depende de qué, de su impacto y de su probabilidad. Por eso, esta es la principal metodología para poder evaluar riesgos, conociendo el impacto y conociendo la probabilidad. Muchas empresas para esto, para saber la probabilidad, utilizan las técnicas estadísticas que nos puedan decir cuál es la probabilidad de un evento, ¿verdad? Esa es la forma en la que podamos medirlo. Un ejemplo de esto, todos lo vivimos en algún momento en nuestra vida escolar, ¿verdad? Cuando te decían, calcule la probabilidad de que caiga águila o de que caiga sol cuando echas un volado. O calcule la probabilidad de los dados de que caiga un 10, de que caiga un 6. Y entonces tú en base al número de eventos, ¿verdad? Ya un experimento que tú hacías de 10 veces de lanzar una moneda, te decían calcula la probabilidad, o lanza 10 veces los dados y entonces calculabas una probabilidad de que cayera X número, ¿no? Así, igualito, ¿verdad? Pero ahora visto desde una perspectiva de qué es lo que puede o no pasar dentro de una organización, ¿verdad? Empiezas a establecer ese nivel de probabilidad para un riesgo, ¿verdad? Y el impacto, pues bueno, cada organización determinará cuál es el criterio que quiere establecer para el impacto. Puede ser un impacto hacia el tema económico, un impacto hacia la imagen, un impacto hacia la salud, un impacto hacia los proveedores, hacia los clientes, y así puedes utilizar uno o dos más aspectos para evaluar el impacto. Sí, generalmente las empresas evalúan uno solo, ¿no? O la pérdida, el tema monetario, el daño a la salud, el impacto ambiental en el caso de sistemas de seguridad ambiental, o los accidentes, ¿verdad? El impacto hacia la persona, que es en el caso de salud o seguridad ocupacional. Entonces, dependiendo qué es lo que quieras evaluar, es cómo vas a determinar esos criterios de impacto, ¿verdad? Bien. Y así es como vamos a empezar a establecer una matriz, donde vamos a establecer criterios. Este es un ejemplo. Esta matriz de probabilidad tiene 5 valores. Pusimos un ejemplo. Tú puedes poner una de 3, puedes poner una de 10, de las que tú quieras. La mínima que yo he visto son de 3, la máxima que yo he visto es de 10, pero tú puedes poner los valores que quieras. Aquí en esta matriz, obviamente fue del 1 al 5, en donde cada uno tiene su significado. El 1 es improbable, que es que nunca puede ocurrir, es algo que está probado en base a tu probabilidad o a tu historia, ¿verdad? Que no ha pasado y que no puede ocurrir. Por ejemplo, un temblor, ¿verdad? Que estamos en tierra firme, no estamos cerca del océano, estamos en un lugar donde los sismos no se sienten. Entonces, si tú evalúas ese riesgo de sismo, pues es improbable que este ocurra. Entonces le pones una probabilidad de 1. Después vamos con el 2, donde decimos que es posible, puede que ocurra en algún momento. Estamos, por ejemplo, en el norte, donde generalmente no llueve, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué probabilidad hay de que granice, pero así bien feo que pueda romper un parabrisas? Pues es posible, las condiciones meteorológicas y más ahora no están tan seguras, ¿verdad? Por lo tanto, pues decimos, pues sí, aquí puede llover, puede caer granizo del grandote, eso que alguna vez pasó por algunos lados, ¿verdad?
y puede romper un parabrisas, sí, sí puede ser. Entonces lo vamos como un peligro posible. El ocasional es probable que se produzca a veces. Obviamente aquí falta un factor muy importante, que es el número de veces. ¿Cuánto es a veces? En algún momento puede ser una vez cada 5 años, y eso lo llamamos como posible. En el ocasional puede decir, puede pues que se produzca a veces. ¿Cuándo es a veces? Pues una vez al año, y eso para mí es ocasional. Bueno, pues puede ser que una vez al año caiga una lluvia torrencial en el norte del país y entonces pueda inundarse la planta, por ejemplo, ¿no? Y eso es ocasional. El probable es probable que se produzca, por ejemplo, vamos igual en la región del norte, ¿no? Es probable que lleguemos a una temperatura de 40 grados, sí, seguro que es probable que se produzca, ¿no? Estamos hablando de más de 5 eventos en el mes, por ejemplo, ¿verdad? Y frecuente es que hay una certeza de que se produzca, es decir, vamos a estar a más de 30 grados en el norte. Eso seguro que se produce, ¿no? Eso puede ser que un valor que se diga que es diario, algo que le llamamos frecuente, algo que pase todos los días. Entonces, si en el norte decimos que vamos a estar a más de 30 grados, seguramente es frecuente esa probabilidad. Y entonces, así es como deberíamos establecer criterios para evaluar una probabilidad de un riesgo, ¿verdad? Cualquiera, pero es importante que pongamos aquí no solamente frecuente, 5 probable y a veces en algún momento, siempre procuren ponerle el número de eventos que ustedes estiman que esto se produzca. Por ejemplo, podemos decir que improbable 0 eventos en un año, por ejemplo. El posible, un evento en un año. El ocasional, 2 eventos en un año. El probable, más de 3 eventos en un año, y el frecuente es diario en un año, ¿no? O en el periodo de tiempo que ustedes digan. Y así ustedes pueden mejor evaluar y poner en contexto cada riesgo que vayan ustedes determinando su probabilidad. Después, ponemos criterios de consecuencia. Estos criterios de consecuencia pueden ser números, pueden ser letras, el chiste es que ustedes los entiendan. Igual pueden ser 5, 4, 3, 10, los que ustedes crean convenientes para su organización, en donde pues cada uno de estos riesgos va a tener un significado. Es importante que ese significado sea entendido por las personas que van a evaluar estos riesgos, porque luego es donde vamos a empezar a tener inconsistencias en decir que hoy una consecuencia catastrófica cuando a lo mejor es moderada, ¿verdad? Porque no entendemos el concepto o no entendemos el contexto de ese riesgo. Bien, aquí en este ejemplo, ¿verdad? Determinaron letras en lugar de valores. Generalmente, yo les digo, pueden poner letras, pueden poner números. Muchos les gustan los números porque son más fáciles de multiplicar o de sumar más que una letra, ¿verdad? Y confunde menos, pero como ustedes lo puedan entender mejor y se les facilite, ese puede ser el valor que ustedes le den. Bien, entonces, un riesgo que va a tener una consecuencia insignificante es aquella que pues va a causar errores operativos, que van a existir incumplimientos en algunos puntos de control interno, pero que son subsanables inmediatamente. Yo tengo la capacidad de responder y de mitigar ese riesgo luego. Entonces, a eso lo voy a llamar un riesgo insignificante. Uno menor es cuando sí también causa errores operativos, me causa incumplimiento en algunos puntos de control interno, pero no constituye una infracción a la ley. Para ellos dijeron que eso es un riesgo menor. Para ustedes pueden ser que no sale producto no conforme, que no les regresan producto, que no hay devoluciones o alguno otro, ¿verdad? En el riesgo moderado, perdóname, ya me adelanté, también causa errores significativos ocasionales. Existen incumplimientos a los puntos de control interno y a las disposiciones locales. Entonces, aquí, como pueden ver, el principal diferenciador de un riesgo con impacto o consecuencia menor a uno moderado es que aquí ya se incumplen las disposiciones legales y para ellos, pues bueno, eso le llamaron moderado. Después tenemos el peligroso.
donde los errores significativos continuos, ¿verdad? Ya se presentan de una manera continua, hay un incumplimiento a los puntos de control interno y las disposiciones legales. Entonces quiere decir que no solamente afectamos a las disposiciones legales, afectamos al control interno y aparte empiezan a ser continuos, su probabilidad se empieza a manifestar más frecuentemente y a esto a ellos le llamaron peligroso. Y catastrófico es cuando definitivamente ya hay errores importantes, se incumple en el marco regulatorio, ¿verdad? Y en este caso, este error, este ejemplo, ¿verdad? Nos dice que es de un banco, hay una incidencia en un banco donde dicen, ya, esto no puede seguir porque me afecta la operatividad de mi organización. Y a eso le llamo catastrófico. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, pues siempre va de algo que no me afecta poco, me afecta más, me afecta en alguna forma, ¿verdad? Y después ya me está afectando mucho y me afectó mi operación. Entonces, dependiendo el grado de impacto, yo voy a evaluar ese riesgo. Por supuesto, ¿verdad? Aquí se están utilizando colores, lo que le llamamos un sistema de semáforo, para poder identificar visualmente muy fácil aquellos riesgos a los cuales yo les tengo que prestar más atención. Y obviamente, seguramente, en base al semáforo, como su metodología lo dice, ya estamos familiarizados que los verdes es siga, el amarillito es precaución y el rojo es alto, ¿no? Igualito aquí en los riesgos, cuando hablamos de un riesgo que está en verde, ¿verdad? Y lo vamos a ver aquí en la matriz de riesgos, donde ya evaluamos la probabilidad con la consecuencia, ¿verdad? Los que caen en verde son aquellos que yo puedo aceptar, pero tengo que seguirlos controlando. Los amarillos son los que tengo que poner atención para que no se me vayan a salir de control. Y los rojos son los que definitivamente tengo que atender porque me están afectando a lo que yo quiero alcanzar. Entonces, ¿cómo se evalúan estos riesgos? Estos riesgos yo los voy a evaluar de varias formas. Tengo que interrelacionar el número de probabilidad que yo le di contra la letra o el número que yo le di de la consecuencia, y así como en el plano cartesiano, ¿verdad? Hacer una intersección y determinar en dónde cae. ¿Esto es algo prescrito? No. Tú puedes decir que a partir de 3 aquí, pues puede ser amarillo, perdón, otra vez ya me salté. Puede ser amarillo. Tú determinas aquí cuál es tu amarillo, cuál es tu verde, cuál es tu rojo, dependiendo de lo que tú como organización estés dispuesto a aceptar como impacto de ese riesgo. Muchas veces, y sobre todo cuando hablamos en el tema de, por ejemplo, accidentes de trabajo, ¿verdad? Nosotros no vamos a aceptar ninguna condición que pueda afectar o que pueda poner en riesgo la integridad de la persona. Entonces, generalmente esas matrices de riesgo pues se ven muy chiquitas. El verde, si acaso tenemos un cuadrito, ¿por qué? Porque cualquier peligro pues no lo vamos a aceptar, porque queremos tener un entorno seguro para el trabajador. Entonces ahí generalmente vemos que las partes amarillas y rojas son las más prevalecientes en esas matrices de riesgos. Usualmente esto es lo más común, que tengamos algunos verdes, otros amarillos y algunos identificados los rojos, siempre en la esquina superior derecha de nuestra matriz. Lo importante aquí es que sepamos identificar hasta dónde la organización está dispuesta a vivir con el riesgo, a aceptar sus efectos. Generalmente los rojos pues son los que no, porque me cuestan dinero, me cuestan vidas, me cuestan imagen, me cuestan devoluciones, me cuesta una afectación ya significativa en la organización, y eso me va a impedir crecer, me va a impedir vender, me va a impedir tener una confianza en el mercado, poder establecer mi marca, y entonces ahí ya estamos hablando de que se impactan esos objetivos que una organización pudiera tener, ¿verdad? Los amarillos, pues son riesgos que si no controlas, si no pones medidas adicionales a las que tienes, porque eso quiere decir que lo que tienes al día de hoy no es suficiente, se pueden volver rojos. Y entonces lo que queremos es decir, esos identifícalos, pon medidas adicionales a las que tienes, y entonces puedes irlos bajando a verde. Y los verdes no quiere decir que me olvide de ellos. Me quiere decir que tengo que seguirlos controlando, tengo que seguirlos monitoreando, no los pierdas de vista porque ningún riesgo desaparece. De repente lo que me llego a encontrar es que tenía un riesgo de caídas del personal
Y entonces quité todas las escaleras de la empresa y les puse puras rampitas, les puse antiderrapantes, les cambié el calzado, ¿verdad? Para que nadie se caiga. Y entonces, al siguiente año, ese riesgo desapareció. ¿Y por qué desapareció? No, pues porque quité las escaleras, les puse antiderrapante y les cambié el zapato a una suela antiderrapante para que nadie se caiga. Y entonces el riesgo ya no existe. ¿Ustedes estarán de acuerdo con esa afirmación? No, no, acuérdense lo que hablábamos al inicio, siempre hay una incertidumbre, ¿verdad? Nunca vamos a estar 100% seguros de que ese riesgo desaparezca. Por eso es importante seguirlo monitoreando, ¿verdad? Para asegurar que se sigue controlando con las medidas que yo ya tomé, ¿verdad? Y entonces, a un mayor nivel de control, ¿verdad? Es donde me va a surgir esa oportunidad de mejora y un efecto positivo. Vamos a tomar el mismo ejemplo de las escaleras, ¿verdad? Cuando yo cambié las escaleras por rampa como una medida de control, tuve una oportunidad de ¿qué? Pues de mejorar a lo mejor el flujo del paso de las personas y de los materiales, porque ya no ocupé un ascensor, por ejemplo, ¿verdad? Un montacargas para poder bajar una carga de un nivel a otro, y entonces con la rampa se me facilita poder bajar el patín, poder bajar el montacargas, ¿verdad? Sin tener que hacer esta maniobra de engancho, retrocedo y bajo, ¿verdad? Y eso para mí fue una oportunidad y estoy creando un efecto positivo hacia la organización y hacia las personas en base a controlar un riesgo. Y ahí es donde vamos a tener ese efecto positivo, que quiere decir que primero tengo que controlarlo, ¿verdad? A un nivel aceptable para la organización, para que yo pueda generar una mejora o una oportunidad de mejora. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que decidir, ¿verdad? Junto con la alta dirección, en base a los recursos disponibles, qué tanto le invierto para gestionar ese riesgo y poder tener una oportunidad. Bien, de ahí es donde surgen las oportunidades. Bien, ahora vamos a hablar del tipo de riesgos a los que una organización puede enfrentarse. Vamos a tener riesgos internos. Principalmente estos son los que más se ven en las organizaciones, no quiere decir que sean los únicos que existen. Estos riesgos internos es una fijación de precios de los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? ¿Estoy caro o barato en el mercado? ¿Cómo quiero competir? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Y entonces tú ahí vas a correr un riesgo de perder un cliente porque a lo mejor le diste más caro, ¿verdad? O vas a tener la oportunidad de ganar un cliente porque le diste barato, le diste el precio más bajo del mercado de todas las propuestas que recibió, ¿verdad? Pero no, eso no lo es todo, definitivamente. El precio es importante, pero no lo es todo, ¿verdad? Y entonces ahí, bueno, simplemente hay un riesgo que hay que abordar de diferentes formas. Voy a tener también un costo interno, los costos de producción, los gastos energéticos y algunos otros costos ocultos dentro de mi operación, que generalmente siempre el coco de todas las organizaciones son las mermas, ¿verdad? Entonces, eso tiene como costo interno un riesgo hacia la organización de afectar su flujo de efectivo, que es simplemente su capacidad de poder seguir cumpliendo con los pagos de todos sus proveedores que tiene la organización. Hablamos de luz, gas, nóminas, proveedores, etc., etc. Después tenemos riesgos administrativos. ¿Qué quiere decir? Que son los riesgos que una organización, por tener personal, por tener recursos que administrar, ¿verdad?, puede sufrir. Principalmente los que más se identifican son la ausencia de recursos, los recursos limitados, ¿verdad? O cuando hablamos ya de un tema de las personas que son las que administran, ¿verdad? Podemos tener malos liderazgos que les lleven a tomar malas decisiones o que impacten simplemente en el medio ambiente laboral de las personas de la organización, ¿verdad? Ese es otro riesgo. Los contagios del personal, no solamente por ahora el tema de la pandemia del COVID, ¿no?, que es lo más actual, sino también por otras enfermedades contagiosas que también existen, ¿verdad? Y que entonces esto pueda causar un daño a la operación de la organización. Otro, el daño ecológico, derivado de sus descargas al agua, al aire, al suelo, que le puedan traer multas, que le puedan impedir seguir operando. Las inversiones y la compra de activos. Obviamente va a llegar un momento en que una organización, ¿verdad?,
necesite aumentar su capacidad, porque si está creciendo va a llegar un momento en el que ya no puede crecer más, necesita comprar otro terreno más grande, ¿verdad? Necesita comprar una máquina que le dé más rapidez para poder hacer sus procesos, y entonces ellos tienen que decidir, ¿verdad?, cómo lo van a hacer y qué estrategia van a seguir para poder evitar ese riesgo de no tener una inversión suficiente en activo fijo, ¿verdad?, en capital, ¿verdad?, para poder seguir operando y seguir abasteciendo la demanda que una organización, sobre todo la que está en crecimiento, ¿verdad?, requiere. Entonces, generalmente esos son los principales riesgos que una organización se enfrenta. Como internos, si lo vemos aquí, ¿verdad?, es importante saber que un riesgo interno, un factor interno, y esto se parece a lo que todos conocemos como el contexto de la organización, siempre va ligado también a un factor externo. Ahorita lo que tenemos, como los ejemplos que le mencioné, por ejemplo, vamos a ver el tema de fusión. Las fusiones, que simplemente es decir, pues una estrategia de cómo yo voy a crecer, ¿verdad?, para poder seguir abasteciendo el mercado, es que me voy a fusionar con otra empresa que tiene la capacidad que yo necesito, y entonces ese factor interno, ¿verdad?, va a afectar a la competencia, porque voy a ser más fuerte, y entonces mi competencia, pues la voy a ganar un poquito de terreno en el mercado con esta estrategia de crecimiento, ¿verdad?, que va a afectar al sector económico, porque seguramente, pues bueno, voy a tener más actividad empresarial, voy a pagar impuestos, inclusive eso puede ser una estrategia, ¿verdad?, me fusiono y los impuestos que paguen van a ser menos, ¿verdad?, o voy a abarcar a más clientes. Y entonces, ese factor interno, yo lo manifiesto a mi factor externo, y ambos se dan una retroalimentación en donde tanto el externo afecta al interno como el interno afecta al externo, ¿verdad? Y así es como entonces tenemos que ligar factores internos con factores externos. Ahora vamos a ver qué factores externos son los más comunes en las organizaciones. Pues bueno, políticas gubernamentales, por supuesto. Si yo quiero fusionarme, pues tengo que hacerlo bajo la legislación vigente del lugar donde yo me quiero hacer esa fusión, porque a lo mejor mi planta aquí está en México, pero me quiero fusionar con una que está en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí aplican otras legislaciones gubernamentales que pueden hacer que mi fusión no sea exitosa. Entonces ahí hay un riesgo, ¿verdad? Las variaciones económicas, lo mismo. Yo estoy pagando esa fusión en dólares porque me quiero fusionar con esa empresa de Estados Unidos. Y resulta que de repente varía el dólar en una forma significativa, ¿verdad? Pues también va a ser un riesgo para mí, que me va a afectar, y no solamente hablando en tema de dinero. A lo mejor ahora Estados Unidos ya no quiere hacer vasos desechables porque afecta la economía, bueno, afecta más bien el medio ambiente, ¿verdad?, de Estados Unidos, y entonces pone una disposición donde dice, vamos a ponerle impuesto a todo el material desechable, y a quien genere material desechable les vamos a poner un impuesto extra. Y entonces ya me varió la economía, y todo lo que yo tenía proyectado económicamente que iba a ganar y que iba a invertir allá, se ve afectado por un nuevo impuesto que Estados Unidos pone a este tipo de empresas, ¿verdad? Entonces, una variación económica que viene también de una política gubernamental. Obviamente, la competencia del mercado siempre va a ser un factor externo que todas las organizaciones van a enfrentar, porque pues obviamente es difícil hallar el nicho de mercado donde tú seas exclusivo de tu producto. Lo hay, por supuesto, pero es el menos. Siempre, por ejemplo, voltea a ver afuera de tu casa cuántas panaderías hay, cuántas rosticerías hay, cuántas papelerías hay, ¿verdad? Entonces, si yo voy a querer poner una papelería, pues tengo que tomar en consideración la competencia que tengo, cada cual, qué tan lejos hay una papelería de donde yo la quiero poner, qué tan barato, caro vende esa papelería para que yo pueda poner un precio razonable, ¿verdad? Y otros factores que tienen que ver con la competencia del mercado. Y el otro riesgo también muy prevaleciente ahora en esta época tecnológica, ¿verdad?, es todo el avance tecnológico que yo puedo poner a la disposición de la organización. Obviamente va a tener un costo, ¿verdad? Pero no solamente es que, vamos a comprar un nuevo programa para administración de inventarios. ¿Ok? Aparte del costo, vas a tener que determinar si tu equipo es apropiado para poder correr ese programa. Si tu personal quedó suficientemente bien capacitado para que no tenga errores para operar ese programa. Y si el mismo programa en sí requiere algún tipo de mantenimiento, como alguna actualización.
o se puede modificar a las necesidades de tu organización, porque entonces cada uno de estos elementos va a ser un riesgo para la operación de tus inventarios. Suponiendo, es que la máquina que tenemos abajo en inventarios es de Windows 95 y el programa corre en Windows 2000. Pues bueno, pues de entrada ahí ya no lo voy a poder abrir o voy a tener muchos errores porque va a haber cosas que Windows 95 no soporte de este programa, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son riesgos, se traducen en riesgos que uno tendría que evaluar y prevenir para evitar que se vea afectado lo que yo quiero. ¿Bien? ¿Cuáles son los riesgos más comunes que te puedes encontrar en un proyecto, en una organización? Estos 7. 1, la escasez de recursos. Esto viene porque pues no todas las organizaciones tienen riesgos finitos, recursos finitos. ¿Qué quiere decir estos recursos que no se acaben? Todos, desafortunadamente todos, ¿verdad? Tenemos recursos limitados, sobre todo cuando hablamos de dinero. Entiéndase que cuando hablo de recursos no solo es dinero, hablo también de recurso tiempo, de recurso personas, de recurso infraestructura, de recurso espacio, de recurso iluminación, ¿verdad? Todo esto cae en temas de recursos. Entonces, yo todos estos recursos los tengo limitados, por lo tanto, ¿verdad? Siempre va a haber un riesgo de que no sean suficientes para lo que yo quiero lograr. Por lo tanto, tengo que evaluar ese riesgo de que yo no los tenga. En recientes fechas, seguramente ustedes en su organización o en su propia vida personal, ¿verdad?, han experimentado el tema de la escasez. Pues es que ahora ya no hay, por ejemplo, limones, ¿verdad?, en el mercado de la esquina, porque ahora hay escasez de limones. Y entonces tengo que ver cómo puedo resolver eso, ¿verdad? El segundo efecto o riesgo más importante que es muy común en las organizaciones son los contratiempos operativos. Ya saben que, como dice el dicho, del plato a la sopa se cae la sopa, ¿verdad? Del plato a la boca, perdón, se cae la sopa. ¿Esto qué quiere decir? Que de que yo lo planeo a que yo lo ejecuto, pues seguramente va a haber algo que no tome en consideración y me va a afectar el desempeño de lo que yo planeé, que generalmente, y no es para demeritarlos o desanimarlos, ¿verdad? Siempre que uno planea, cuando ejecuta, siempre va a haber desviaciones. Yo nunca he visto un proyecto que se ejecute tal cual se planeó, aunque vengan los japoneses y me digan, es que yo lo planeé y así salió, no les voy a creer. Bueno, y menos aquí en México, ¿verdad? Siempre vamos a tener contratiempos que no previmos porque la gente llegó tarde, porque hubo un choque y ya no llegó a tiempo, ya no llegó ese día porque se tuvo que ir al ministerio a checar todo lo del choque, ¿verdad? O alguna otra situación que nosotros no vamos a poder controlar, porque generalmente así es, ¿verdad?, dentro de nuestro entorno. Y eso me va a generar un contratiempo. Bien. Piensa, seguramente pensaste en muchísimos que te han pasado en tu organización. Bajo desempeño es otro de los riesgos más comunes, donde pues tenemos primero obviamente que identificar que hay un bajo desempeño en base a unas métricas que ya previamente estableció la organización de desempeño, y entonces poder abordar ese riesgo de bajo desempeño. Puede ser que la maquinaria ya esté muy viejita y su desempeño bajó. Puede ser que el ambiente laboral no es el óptimo, y bajó el desempeño del personal, o algunos otros factores que tú tienes que identificar como un riesgo hacia lo que tú quieres lograr. La otra es la falta de claridad. Esta es muy común, que tiene que ver con la comunicación de las organizaciones. Siempre el tema de comunicación es un talón de Aquiles de muchísimas organizaciones, no solamente de las pequeñas, también a nivel grande se da, porque entre más personas sabemos, es un poco más difícil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y sobre todo cuando de repente hacemos este ejemplo del teléfono descompuesto, la dinámica del teléfono descompuesto, donde pones 10 personas para que una le diga a la otra cierta instrucción, ¿verdad? Y a la 10ª persona la instrucción cambió completamente. Y entonces es un ejemplo muy claro de que las personas
generalmente nos comunicamos con un cierto grado de error y entonces esa falta de claridad en las instrucciones, en los lineamientos, siempre va a ser un riesgo para todas las organizaciones que quieran alcanzar un objetivo. Bien, la corrupción del alcance. Corrupción del alcance, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo quiero lograr y hasta dónde quiero controlar? Llega un momento, por ejemplo, yo quiero controlar que mi producto en mi empresa salga bien. ¿Qué quiere decir bien? En buenas condiciones de la caja, buenas condiciones del sello, que se vea el empaque íntegro, el producto bien entero, sin golpes, sin roturas, ¿verdad? Y entonces mi alcance va a ser ese. Yo voy a entregar mi producto terminado al almacén de producto terminado en buenas condiciones. Bien, y ese va a ser mi alcance. Entonces de repente empiezan a llegar las quejas de los clientes, no, es que me llegó la caja golpeada, me llegó el producto abierto, me llegó uno que no era el que yo pedí, y entonces empezamos a decir, no, a ver, hay que darle atención a esta queja y hay que decirle al cliente qué fue lo que pasó, y entonces ahí te empiezas a salir de tu alcance, porque por el tema del enfoque al cliente, ¿verdad? Que tiene que llegarle bien el producto, tú empiezas a hacer acciones que por el transporte, que vamos a ver la línea que se lo llevó, que vamos a contactar al cliente para ver en qué condiciones, por supuesto que es importante siempre tener estas cuestiones, pero no tenemos que no tenemos que perder de vista el alcance, ese está fuera de mi alcance fue hasta donde yo entregué mi producto terminado al almacén. Del almacén del producto terminado al cliente, ya es otro alcance, ¿verdad? Y ese obviamente alcance, pues, lo tendría que atender almacén, a menos que la dirección diga que también lo tiene que atender otro proceso, ¿verdad? Pero bueno, siempre nunca hay que perder de vista este alcance. Los costos elevados, siempre, y ahora es un tema de innovación, ¿verdad?, de actualidad, en donde los costos se nos están elevando y generan un riesgo hacia la operación, hacia el posicionamiento en el mercado, hacia la marca, para poder mantenernos. Y finalmente el factor tiempo es un riesgo de todo mundo. Siempre este es un recurso de los más limitados que hay, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes para poder hacer X situación, X actividad? Y entonces se me acaba el tiempo, ese es el riesgo, ¿verdad? Que no me alcance o que no calcule bien la capacidad de mi proceso. Por ejemplo, yo puedo empacar 10 bolsitas en un minuto y de repente, porque llega un cliente y me dice, es que me urge, me entregues 100 bolsitas en un día. Y eso quiere decir que yo tendría que poder empacar 15 bolsitas en un minuto. Obviamente desde ahí yo ya estoy fallando porque mi capacidad ya no me da. No me da. Solo puedo embolsar 10 bolsitas al día y por lo tanto ese riesgo segurito se va a manifestar de que no le vas a entregar completo. Le vas a entregar de las 15 que te pidió, le vas a entregar 10 porque tu capacidad no da para más. Y entonces, este es un tema que tiene que ver con el tiempo. Necesitarías más tiempo para poderle entregar las 15, es decir, otro día más. Bien, estos son los principales riesgos que podemos entender. Ahora, ¿cómo los gestiono? ¿Cómo le hago para poder controlarlos? Bueno, pues primero tengo que identificarlos, tengo que saber que existen. Muchas veces, y sobre todo en el último ejemplo que yo les di de la capacidad de los procesos, las empresas no toman en consideración esta capacidad de un proceso para poder establecer un control hacia ese riesgo, ¿verdad? Que te limita en tiempo, que te limita en personal, que te limita en infraestructura o en recursos, para poder saber que ahí hay un riesgo. Entonces, lo primero es identificarlo. Después, hay que determinar estos criterios de probabilidad y de impacto para poder evaluar qué tantas veces me sucedió o me puede suceder, ¿verdad? Y yo determinar si es una probabilidad 1, 2, 3, 4, 5, alta, media, baja, 1, 2, 3, o la escala que tú le quieras poner, y determinar cuál es el impacto hacia qué de la organización, hacia el dinero, hacia la imagen, hacia la calidad, hacia el cliente, ¿verdad? Y cómo lo voy a medir, ¿verdad? De X pesos a X pesos,
de una afectación a la salud, de que se incapacite o de que no se incapacite, de que es accidente o de que no es accidente, ¿verdad? Y entonces, determinando estos criterios, voy a poder evaluar qué tan significativo es para mí. ¿Es rojo? ¿Es amarillo? ¿Es verde? Y entonces voy a encontrar esta solución para cada riesgo. Acuérdense, en el inicio dijimos, lo podemos aceptar. Y esa va a ser una de mis soluciones, lo acepto. El segundo, lo puedo compartir, lo puedo mitigar o lo puedo eliminar. Ya dijimos que el último es el más difícil de lograr y el que va a tener mayor costo para nosotros. ¿Se puede decir lo mitigo y lo comparto? Sí, sí se puede mitigar y lo puedo compartir. ¿Lo puedo aceptar y lo puedo compartir? Sí, también lo puedo hacer. Bien, y finalmente, después de un tiempo, ¿verdad? Generalmente las empresas ponen un lapso de 1 año, voy a volver a reevaluar estos riesgos. Es decir, voy a volver a determinar cuántas veces me ha pasado en el último año, por ejemplo, pueden ser cada 2 años, pueden ser cada 6 meses, pueden ser cada mes. Tú eliges como organización qué frecuencia quieres. La más utilizada es la de 1 año, en donde vas a determinar, a ver, ahora en este año voy a ver cuántas veces me pasó o no me pasó para poder cambiar el nivel de probabilidad de ese riesgo. Y entonces, en base a esa reevaluación de la probabilidad de ese riesgo, voy a determinar si ya lo cambié de amarillo a verde o lo cambié de rojo a amarillo, ¿verdad? O se quedó en el mismo nivel, a pesar de las acciones que yo tomé, sigue siendo rojo, sigue siendo amarillo, ¿verdad? Y no lo pude mitigar. Y entonces ahí voy a identificar un nuevo riesgo en caso de que no lo haya podido mitigar. Quiere decir que necesita mayores controles, ¿verdad? Si lo logré mitigar, pues entonces aún no es verde, quiere decir que aún puedo aplicar más controles para poderlo llegar al verde. La idea siempre va a ser llevarlos al verde, pero no siempre se va a poder. A veces vamos a llegar a un momento, es que ya capacité al personal, ya puse mayor infraestructura, y aún sigue en amarillo. Eso quiere decir que entonces ya necesitas hacer un cambio más a fondo. Puede ser que cambies el proceso. Quiere decir, esa operación la tienes que modificar y entonces eso puede llevar a un cambio de maquinaria, a un cambio de infraestructura, pero mayor, ¿verdad? Quiere decir que necesitas más espacio. Y esos ya son proyectos de inversión en donde los riesgos te van a ayudar a identificarlos. Va a llegar un momento en que, pues ya hice esto, ya hice controles a nivel de las personas. Ya los capacité, ya les di equipo de seguridad. Después a nivel maquinaria, ¿no? A nivel metodología. Va a llegar un momento en el que vas a decir, pues ya no da más, necesito cambiar otra cosa más específica que me va a demandar tiempo e inversión significativa para que yo pueda poder bajar ese riesgo. Y entonces es donde la organización va a determinar, ¿sabes qué? Pues lo voy a tener que dejar en amarillo y lo voy a tener que seguir monitoreando porque ahorita no puedo invertir más para poder controlarlo. Y nunca perdamos de vista que siempre ese riesgo es hacia obtener el resultado esperado. Siempre, siempre. Porque de repente lo perdemos de vista, ¿verdad? Y así, a grandes rasgos, es como se gestionaría un riesgo dentro de una organización. Siempre, si ustedes ven ahí, es un ciclo de mejora continua, en donde identificamos riesgos, evaluamos ese riesgo. De aquellos que no son aceptados por la organización, tenemos que encontrar una solución mediante la aplicación de controles adicionales, ¿verdad? Y mantener los controles de los que sí aceptamos, reevaluarlos, porque puede ser que también un riesgo que ya habíamos controlado en verde, ¿verdad? De repente no suceda muchas veces porque cambió, por ejemplo, el más común es que cambió el personal, hubo mucha rotación y otra vez ese riesgo que ya era verde se me cambió a amarillo. Y entonces vuelvo a identificar ese riesgo y otra vez vuelvo a hacer ese ciclo de mejora. No porque un riesgo ya lo bajé a verde quiere decir que se va a mantener así, o uno que estaba en verde se va a mantener en verde. Por eso es importante siempre seguir monitoreando y controlando que se sigan manteniendo verdes, porque es muy común que un verde se vuelva amarillo. Es poco común que un verde se vuelva rojo, por supuesto, pero no quiere decir que no pueda suceder. Por eso es importante siempre monitorearlos y seguir tomando acciones y seguirlos reevaluando para que sean apropiados
a mi contexto de la organización y me ayuden a obtener el resultado que yo quiero, ¿verdad? Bien. Y de ahí vienen los beneficios. Si yo hago este ciclo de mejora hacia los riesgos, pues voy a mejorar la administración, la eficacia operativa y la gobernanza. ¿Qué quiere decir? El grado en que se cumplen los requisitos de la organización, los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables. ¿Les suena? ¿Verdad? Voy a generar confianza entre las partes interesadas, tanto internas como externas, al poder tener controles apropiados para poder mitigar los riesgos. Voy a poder aplicar controles preventivos para minimizar posibles pérdidas, y pérdidas no solamente lo englobemos en el tema dinero, pérdidas de talento, pérdidas de tiempo, pérdidas de productos no conformes, ¿verdad? En todo eso se engloban las pérdidas. Y voy a poder responder como último beneficio, ¿verdad?, a los cambios de una manera eficaz. Si yo entiendo cómo se gestionan los riesgos, también voy a poder aplicar estos cambios que todas las organizaciones tienen. Y acuérdense que también un requisito de las normas, ¿verdad?, cualquiera que ustedes quieran aplicar, es la planificación de los cambios. Dentro de esa planificación de los cambios hay un apartado que me dice, evalúa el impacto al sistema de gestión. Eso quiere decir, traducido, evalúa el riesgo de que no vayas a cambiar los controles, las personas, la maquinaria, la infraestructura o los resultados del propio proceso por haber cambiado esa parte, ¿verdad? Al final, también tienes que evaluar los riesgos y seguramente hay un cambio, hay un riesgo nuevo que aparece, segurito. Entonces, también esta gestión de riesgos se aplica en la planificación de los cambios, ¿bien? Por eso nos permite ser más eficaces cuando hacemos estos cambios. Muy bien. Los que son planificados y los que no son planificados también. Bien. Esperamos que esto les haya ayudado muchísimo a enriquecer más su background acerca de los riesgos, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, pregunta acerca del mismo, por favor, contáctenos. Estamos disponibles en nuestras redes sociales a través de nuestra página de internet, ¿verdad? O bien, les voy a dejar el número 55 23 71 06 89 para que nos contacten por vía WhatsApp para poder atender cualquier duda. Y algo muy importante, vamos a tener un curso de gestión de riesgos. Si tú quieres saber más acerca de la gestión de los riesgos y mencionas este webinar, te vamos a hacer un descuento especial en tu inscripción. Pregunta por nuestro curso que va a ser el próximo 15 y 16 de marzo, ¿verdad? Van a ser 4 horas por día vía online para que puedas también tener espacio en tus actividades y no te puedas perder esta capacitación para la gestión de los riesgos. Muchísimas gracias por tu atención. Te agradecemos muchísimo que hayas visto este webinar y nos vemos en la próxima. Hasta luego.